Para la siguiente ponencia contamos con la participación de Juan Carlos Prieto Bielba, arquitecto y director general de la Fundación de Santa María la Real. Como sabéis, esta fundación, en su larga trayectoria de más de 40 años, se ha convertido en un referente en cuanto a las iniciativas dirigidas a impulsar y a crear empleo en el campo del patrimonio cultural, destacando también su labor formativa y educacional en patrimonio y su mediación social, por lo que su actividad se nos presenta como una herramienta fundamental a la hora de fijar población en zonas despobladas. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues buenos días a todos. En principio voy a compartir pantalla. Bueno. Quería confirmar que se viera bien la pantalla. ¿Se ve bien? Se ve bien. Vale. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al Instituto y a todo el equipo del Instituto de Patrimonio y Cultura Español. Y en especial a la invitación que tuve en su momento de parte de Javier Rivera. Un abrazo a todos los que están compartiendo esta mañana. Bueno, es decir que efectivamente Santa María Real es una organización non-profit de carácter nacional y bueno, pues voy a tratar de desarrollar el título, ¿no?, de la gestión de buenas prácticas del patrimonio, las lanzaderas, creación de empleo, reapropiación del territorio. Es un título muy ambicioso para la media hora que tenemos, pero bueno, voy a hacer este esfuerzo, ¿no? Es decir, que Santa María Real, como decía la persona que ha hecho la presentación, pues es una organización de más de 40 años que surge con un objetivo clarísimo, que fue la conservación, restauración, del mantenimiento de su máximo esplendor. Fijaros cómo hace 40 años nos expresábamos del monasterio Santa María la Real, que no era otra cosa que una ruina en un estado lamentable, ¿no?, en Aguilar de Campoo, en Palencia, ¿no? Estamos al norte de Castilla y León, y todo este movimiento surge con la idea de promover la conservación, restauración y la promoción de este edificio. Y todo ello promovido y liderado por una persona irrepetible como es José María Pérez Peridis, que puso en marcha una asociación de amigos de este monasterio, la Asociación de Amigos del Monasterio Santa María Real. A los pocos años, la verdad es que el proceso pareció largo, pero en poquitos años, 10 o 12 años, el monasterio Santa María Real pasó de esta ruina a este esplendor. Realmente consiguieron cumplir este objetivo, ¿no?, transformar este edificio, ¿no? Y lo importante, además, no es que se transformara por devolver solo el hecho arquitectónico, sino que se hizo a través del cumplimiento de otro objetivo que fue importantísimo en ese momento, ¿no?, que fue colaborar con la administración. Fijaros que esto ya de colaborar es toda una declaración de intenciones, ¿no?, porque en muchas ocasiones las entidades del tercer sector o la sociedad civil como que se posiciona frente a posiciones de la administración, ¿no? Este no fue el caso, ¿no? Santa María Real siempre ha procurado colaborar con la administración y en este caso fue a través de los programas de formación y empleo, es decir, que fue con parados y personas desempleadas con las que se consiguió poner en valor el monasterio Santa María Real y sobre todo a través de un programa que no tuvo parangón, tanto en España como en otros países, en especial Latinoamérica, ¿no?, el programa de escuelas, taller y casas de oficios que surge en Aguilar de Campoo, el monasterio Santa María Real, el monasterio San Benito en Valladolid, etcétera, etcétera, y que tuvo pues una incidencia de más de 700.000 jóvenes en España los que pasamos por todo este programa y programa que se extendió a Latinoamérica, África, etcétera, etcétera, ¿no? Un programa marca a España completamente, ¿no?, y que realmente pues ponía en valor no solamente a los edificios o a los espacios que se recuperaban, sino que además ponía en valor a un montón de jóvenes que conseguían desarrollar el aprendizaje de un trabajo, ¿no?, de un empleo. La verdad es que el éxito de Santa María Real pues se vio continuado con una serie de proyectos que no me quiero extender mucho hoy, pero iré contando algunas cosas, ¿no?, porque hoy nuestra misión, nuestro propósito no es tanto devolver el esplendor a algunos edificios, tanto como generar desarrollo, ¿no?, generar desarrollo, generar economía basándonos en la puesta en valor del patrimonio cultural, natural y el social. Hablamos en estos términos porque realmente lo que queremos es que a través del patrimonio pues incrementemos la calidad de vida de las personas de los territorios, ¿no? Y cuando hablamos de territorio, nosotros decimos que
planteamos esta sostenibilidad del territorio a través de 3 pilares importantes. Nosotros decimos que estos pilares podríamos establecer muchos criterios respecto a esto, pero bueno, el argumento de hoy creo que este es bastante útil, ¿no? Es decir, bueno, necesitamos hacer un inventario de recursos, necesitamos planificar todo esto y, en último término, pues llevar a cabo una gestión de lo que hemos planificado. Y esto es lo que voy a tratar de explicar a lo largo de esta media hora. Bueno, cuando nosotros decimos que hacemos un inventario en términos de patrimonio, pues se trata de hacer una investigación y poner a un grupo de gente pues, a investigar respecto de temas históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también de qué ocupación tiene, de qué usos, de qué actividades se desarrolla, ¿no? Y cuando nosotros decimos investigamos y lo escribimos, etcétera, etcétera, y decimos que hay que contarlo, hay que difundirlo, hay que ponerlo a disposición de la sociedad para que todo este conocimiento corra, ¿no? Que no sea un conocimiento cerrado. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues de Santa María la Real pues hemos hecho infinidad de congresos, de cursos, publicaciones de todo tipo. Andamos sobre los 300 títulos en este momento que llevamos editados y, desde luego, que si hay una publicación que es pues, uno de nuestros buques insignia más importantes, es la Enciclopedia del Románico, ¿no? Nos desafiamos hace muchos años a hacer el inventario de todo el románico de Palencia, lo que para nosotros era en su momento una gesta. Terminamos haciendo no solo Palencia, sino Castilla y León, y posteriormente pues hemos terminado con España, y en estos momentos estamos trabajando el románico de Portugal. O sea que vamos a terminar el románico de la península ibérica, ¿no? En España, solo en España nos hemos estudiado más de 9.000 edificios que están publicados en casi 60 tomos, pero también tenemos nuestra herramienta digital, Románico Digital, donde se pone a disposición y en abierto pues toda la información con todas las iglesias, etcétera, etcétera, y todos los bienes relacionados con esta época histórico-artística, ¿no? Bueno, en cuanto a inventario, yo creo que en España somos capaces perfectamente de desarrollar este tipo de procesos con muchísima solvencia, tanto en los ámbitos profesionales, privados, como los académicos, públicos, etcétera, etcétera. Yo creo que en este sentido, pues en España el sector es tremendamente solvente, ¿no? Cuando nos dedicamos a la planificación, cuando hacemos planificación, sobre todo planificación estratégica, con estos tres conceptos, el económico, el ambiental y el social, que es lo que nos da la sostenibilidad, bueno, pues aplicamos una serie de nuevas tecnologías a los modelos de gestión. En esto ya el sector empieza a tener algunas dificultades para la puesta en marcha de estas iniciativas, ¿no? En nuestro caso, nosotros empezamos el concepto de territorio pues restaurando las iglesias románicas que teníamos alrededor del monasterio de Santa María la Real. Con posterioridad empezamos a agrupar estas iglesias por características artísticas, ¿no? Restaurábamos iglesias que tenían pues, pinturas o que contaban con determinadas relaciones histórico-artísticas. Pero, afortunadamente, y gracias a la colaboración con la Fundación Caja Madrid en su momento, conseguimos poner el primer proyecto de carácter territorial, que fue un programa para restaurar iglesias románicas en el entorno de la antigua Merindad de Campó, que es decir, que ya le dábamos un carácter de territorio, no una vinculación artística solamente, sino territorial, y terminamos con la culminación de todo este proceso con Románico Norte. Como sé que mañana Gabriel Morate va a hablar de esta cuestión, pues la he evitado, porque sé que él le va a dedicar un poco más tiempo que yo a todo este proceso. Desde luego que Románico Norte fue pues como la punta de lanza de todos estos proyectos territoriales, ¿no? Donde nos poníamos a restaurar el románico de Palencia, el románico de Burgos, etcétera, etcétera, ¿no? Y donde el proyecto era un proyecto no de restauración, sino de un proyecto de desarrollo basado en la puesta en valor del patrimonio. Y aquí, bueno, pues no me quiero detener mucho, pero fue toda una experiencia al intervenir en casi 60 iglesias románicas en un territorio enorme y con una incidencia sobre la sociedad importantísima, con una vinculación de todos los sectores y de todos los agentes sociales del territorio, ¿no? Restauramos los edificios, restauramos los inmuebles, restauramos entornos, etcétera, etcétera. No me detengo mucho. Románico Norte tuvo tanta incidencia que automáticamente empezamos a exportar este modelo no solamente por Castilla y León, sino por otras regiones como Castilla-La Mancha, con el programa del románico de la marca media, el románico de Guadalajara, que estuvimos restaurando también unas cuantas iglesias románicas con ese carácter también de desarrollo. Este concepto lo seguimos desarrollando con un tercer programa que se llama Románico Atlántico. Digo que se llama porque todavía está activo. Llevamos tres
tandas ya de intervenciones en este programa, llevamos 2 renovaciones. Románico Atlántico fue un poco la idea de llevar este modelo no solamente a otras regiones españolas, sino llevarlo a otras regiones de la península ibérica, ¿no? En este caso, pues hicimos un programa con la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Portugal y la compañía Iberdrola, con la Fundación Iberdrola. Y en este sentido, pues estamos, cuando se ve en el plano y se ve en el mapa, bueno, pues 25 intervenciones, más de 4 millones de euros de inversión, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, conseguir que estas ideas de territorio, hacerlas cada vez con más proyección, ¿no? Esta es un poco la idea de todas las intervenciones que hicimos y todo el territorio que abarcaba esta idea, ¿no? Y la verdad es que los resultados, pues han sido muy sorprendentes en cuanto a la calidad de la restauración, como de la incidencia, el número de visitas, la economía que se mueve, etcétera, etcétera. Seguimos pensando en este modelo, ¿no? Es decir, estamos trabajando en un proyecto aún más ambicioso que sería poner en relación a todo el Duero, todo el entorno del Duero, que es un proyecto en el que, pues en este momento estamos trabajando esa planificación estratégica. Aún así, la Fundación Santa María Real pues ha tenido la fortuna de poder intervenir otra serie de edificios de muchísima relevancia, ¿no? Es decir, que aquí tenemos la Santa Cueva de Cádiz o la Catedral de Ávila o la fachada de la Universidad de Salamanca o intervenciones que hemos hecho ya en temas más tecnológicos en el Templo de Evo de Madrid. Es decir, que entre unas cosas y otras, pues la Fundación Santa María Real ha tenido la fortuna de poder intervenir directamente en más de 500 proyectos, ejecutándolos nosotros, y hemos redactado más o menos unos 1000 proyectos en estos años. Es decir, que son cifras muy importantes y que sobre todo lo que nos ha servido es para reflexionar sobre una cuestión, ¿no? La importancia que tiene la economía respecto de las posibilidades de intervenir en los territorios. Es decir, que si tenemos pues las mejores posibilidades, porque tenemos un patrimonio cultural extraordinario, un patrimonio ambiental impresionante y una serie de personas que están dispuestas a trabajar y a desarrollar su actividad en estos entornos, pues nos parece que tenemos todas las garantías para que las cosas funcionen, ¿no? Llega la crisis del 2009 y resulta que el sector se viene abajo, el empleo se viene abajo y desde Santa María Real apostamos por un nuevo modelo que fue el modelo de las lanzaderas de empleo, que se basaba en este dibujo de José María Peridis, ¿no? Es decir, los desempleados están por ahí medio ahogándose, ¿no? Y a través de una lanzadera pues desarrollamos una tecnología, vamos, una metodología coaching que ponemos a todo el mundo pues a remar en la misma dirección y a ser capaces de desarrollar importantes desafíos, subiendo cuestas duras, ¿no? E integrando en la sociedad. Viene a decir el programa Lanzaderas de Empleo que equipos de personas se ayudan entre ellos, son equipos de 20 personas cuyo trabajo es ayudar unos a otros a encontrar empleo, a iniciar nuevas actividades, a mejorar sus cualificaciones profesionales, integrarse en la sociedad en definitiva, ¿no? Todo este programa ha tenido unos datos muy importantes porque también ha conseguido exportarse a Portugal y a Italia y bueno, pues hemos conseguido en estos años atender a casi 20.000 personas con un 60% de integración, supera el 60% de integración y bueno, pues nos está permitiendo desarrollar a nivel territorial un territorio que ya en este caso es toda España, todas las provincias de España han tenido lanzaderas de empleo e incluso, como digo, en Portugal y en Italia, ¿no? Afortunadamente las musas nos quedamos trabajando y conseguimos desarrollar todo un modelo de lanzaderas de empleo digitales, que le llamamos lanzaderas Conecta Empleo, y bueno, pues cuando llegó esta pandemia, pues ya teníamos desarrollado todo el sistema de trabajo lanzaderas a través de una colaboración que teníamos con la Fundación Telefónica y con la Unión Europea y por lo tanto hemos renovado todo este modelo a través de una metodología digital. Bien. Es decir, que hemos hablado de lo que hacemos respecto al inventario, de lo que hacemos respecto a la planificación, que esto ya cuesta un poco más en el sector, en España. Y llega la hora de la verdad, ¿no? La gestión, llevar a cabo, pasar de las musas al teatro, ¿no? Y pasar de las musas al teatro significa gestionar todo lo que hemos planificado en base a lo que hemos inventariado, ¿no? Y para esto pues hace falta pues, poner en marcha desarrollo territorial, la gestión del uso, la parte social, planes de restauración, planes de conservación, promoción, difusión, marketing, etcétera, etcétera. Quiere decir, todo esto que garantice la sostenibilidad
de la explotación de estos recursos. Y desde luego, cuando hablamos de explotación, pues utilizamos la versión bonita de la palabra explotación, la responsable, ¿no? Explotarlo responsablemente, ¿no? Y la verdad es que para eso, pues en el sentido del empleo, como decía, pues hemos puesto en marcha toda la parte digital de estos programas de empleo, pero en la parte más patrimonial, lo que hemos puesto en marcha es un sistema de gestión basado en la utilización de las nuevas tecnologías para garantizar la ecoeficiencia. Esto es la clave. Para nosotros en Santa María la Real, al margen de las dificultades que, como digo, otros ponentes como Gabriel Morate sé que mañana van a hablar de estas dificultades en la relación de la puesta en marcha de estos programas territoriales, yo me quiero centrar en un día como hoy en un problema que creo que padecemos en el sector del patrimonio. En España se padece en muchos sectores, pero creo que en el sector del patrimonio aún más. Yo creo que asistimos en este momento a un cambio global de muchísima trascendencia. Diría que a varios, ¿no? Calentamiento global y el cambio de la estructura ambiental, yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿eh? Lo que no nos ponemos de acuerdo es cómo resolverlo, pero estamos de acuerdo que tiene que tener ante un desafío global una solución global, no podemos hacer soluciones parciales. Y yo creo que otro de los desafíos a los que nos encontramos en este momento es el cambio disruptivo de las tecnologías. Es decir, la introducción en el siglo XXI de las tecnologías de la comunicación pues ha sido increíble y lo hemos ido asimilando poco a poco. El sector no lo ha asimilado del todo, pero se ha ido asimilando. Hemos asimilado algunas herramientas de comunicación y de contenidos, pero no hemos utilizado estas herramientas para generar economía. Pero realmente nos encontramos todavía en una fase no disruptiva. Las comunicaciones todavía no han entrado en fase disruptiva, pero van a entrar en esa fase en el momento en que se ponga a funcionar con asiduidad la inteligencia artificial. En algunos sectores ya se está produciendo esa disrupción y el patrimonio, yo estoy convencido de que llegará un momento en que sea súper necesario poner en marcha esos procesos. Desde luego que nosotros, desde hace 11 años, venimos trabajando en este proceso, ¿no? Conscientes de la necesidad de modernizar la gestión del patrimonio, de modernizar con la utilización de las herramientas necesarias, al margen de otras habilidades, que, insisto, en otras ponencias se van a dar. Pero me parece que es una oportunidad importante. Nosotros pensamos que deberían utilizarse estas herramientas en los programas de conservación preventiva, en los programas de seguridad, en los programas de eficiencia energética y en la gestión del uso, para lo que nosotros hemos dispuesto de una serie de herramientas que venimos trabajando y que hemos desarrollado desde el punto de vista tecnológico en la Fundación Santa María la Real. ¿Y cómo hacemos esto? Pues nosotros lo que hemos desarrollado es una serie de dispositivos, unos dispositivos que nos permiten tomar datos en tiempo real de edificios históricos o de espacios históricos o de bienes culturales en definitiva. Estos dispositivos van tomando datos que llevamos a un sistema central que sacamos a la nube y que desde la nube pues ofrecemos a los gestores, a los responsables de la gestión o los responsables políticos de los espacios patrimoniales, ¿no? Y este proceso, pues entendemos que hoy no es que sea necesario o no. La cuestión no es si esto es necesario o no. La cuestión es cuándo vamos a ponerlo en marcha. Es decir, que esto ha llegado, de la misma manera que la globalización ha venido para quedarse, las tecnologías y el uso de estas tecnologías basadas en el concepto Big Data, pues han venido para quedarse. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Ya hace unos años que conseguimos desarrollar este programa en la Catedral de San Antonio de Palencia. Fue la primera catedral que tuvo a disposición estos dispositivos. Ya lo ven que son dispositivos muy pequeñitos que pasan absolutamente desapercibidos, ¿no? O en yacimientos arqueológicos. Es verdad que hemos desarrollado muchísimo trabajo aquí en Santa María la Real. Esta es la iglesia de Canduela, donde hemos puesto en marcha un laboratorio, es decir, que nos hemos tomado en serio no solamente el desarrollo de la tecnología, sino también de cómo utilizarlo, de la implantación en serio
de toda esta tecnología en el sentido histórico, ¿no? Y aquí pues hacemos pruebas de todo tipo, ¿no? Aquí hay pruebas de materiales, de resistencias, de pigmentos, de adhesivos, de iluminación, etcétera, etcétera. Es decir, que cada vez que ponemos a prueba un elemento constructivo o un producto o alguno de estos dispositivos, pues lo sometemos a pruebas de estrés importantes en nuestro propio laboratorio, ¿no? Y obtenemos, pues, tras la colocación de todos estos sensores, importantísimos miles y miles, diría millones, de datos en tiempo real de lo que ocurre, ¿no? Y para no tener que ofrecer estas cosas tan incómodas y tan inteligibles a las personas responsables, pues lo que hemos hecho es traducir estos datos en conocimiento, que esto es lo importante, a través de una serie de algoritmos. Se trata de no dar datos por datos, por cantidad, sino calidad. Saber si una cosa funciona y está verde en relación a un dato o no funciona o está amarillo o está rojo ya y aquí nos tenemos que preocupar. Es decir, el gestor de esta vía romana pues no tiene que ser un experto en datos, tiene que haber un experto en datos detrás. El gestor de la vía romana lo que tiene que es atender a estas indicaciones que en tiempo real se le ofrecen para que pueda tomar las decisiones que tenga que tomar. Es decir, aquí estamos viendo el estado de conservación del edificio y cuando damos un estado verde es porque hay un algoritmo detrás que acumula todos los miles y miles de datos y nos marca si tenemos que estar en estado de alarma, preocuparnos o no. Y al margen de todo esto nos da muchísimos más datos, nos da consumos eléctricos, nos da visitantes, aquí vemos los meses de la pandemia, por ejemplo, pero claro, si tenemos el número de visitantes y sabemos la entrada que se cobra, automáticamente podemos hacer la cuenta de resultados del edificio. Quiero decir que son herramientas que nos permiten hacer una gestión responsable con datos en tiempo real. Este concepto de edificios lo ampliamos a un concepto más de territorio. El primero que tuvimos la fortuna de poder trabajar fue Ávila, cuando nos plantea que en varios puntos de la muralla de Ávila pues existían unos problemas con los morteros, ¿no? Y rápidamente el ayuntamiento nos pedía un diagnóstico y nosotros no dimos ese diagnóstico porque parece obvio, pero uno va al médico y no te da un diagnóstico nada más verte, sino que te hace unas pruebas, te hace unos escáneres, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hicimos fue monitorizar muy bien tanto estos 3 puntos que eran los que tenían problemas como un grupo al margen que no tenía ninguno de estos problemas para que pudiéramos comparar. Bueno, colocamos sensores no solamente al exterior, sino dentro de la muralla con supervisión del propio Instituto de Patrimonio Cultural y bueno, pues la verdad es que tuvimos la fortuna de en unos meses saber perfectamente cuál era el problema, se han tomado las medidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, el tema de Ávila fue tan importante que empezamos a incluir este programa de monitorización de las murallas a otros ámbitos en la gestión de la ciudad y conseguimos poner en marcha el primer Smart Heritage City de toda Europa en Ávila. Y aquí empezamos a controlar no solamente el estado de conservación de la muralla, sino de un montón de edificios del centro histórico, ¿no? Atendiendo la conservación preventiva, la seguridad, la eficiencia energética y la gestión de uso de todos estos edificios. Hoy tenemos una herramienta tan sencilla como esta, que nos asomamos a este mapa y vemos los edificios que están verdes, los que tienen y afortunadamente en este minuto pues vemos que pues en principio no hay ningún edificio que nos tenga que preocupar. Nosotros le podemos ir dando zoom a cada uno de estos edificios y vemos pues todos los datos y detalles, podemos seguir haciendo zoom y vemos datos y detalles y llegamos hasta las salas, es decir, podemos ver el estado de conservación de los cuadros o de cualquier bien cultural que atesoren estos edificios. Es decir, que son herramientas que nos permiten en tiempo real tomar decisiones de cada uno del conjunto de la ciudad, de cada uno de esos edificios o de cada uno de los bienes muebles que atesoran, ¿no? Este modelo de Ávila pues hemos tenido la fortuna de poder llevarlo al Smart City de Cáceres. El Smart City de Cáceres es un Smart City a nivel general, es decir, que aquí hay soluciones para temas de comunicación, de energía, de tráfico, de basuras, etcétera, etcétera, y se incluyó también el patrimonio como uno de los elementos a tener en cuenta y exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, que estamos llevando la gestión de unos cuantos edificios. Voy a ir terminando contando que
seguimos trabajando en el uso de estas nuevas tecnologías. Acabamos de terminar un proyecto que hemos desarrollado en el propio Monasterio Santa María la Real, en el museo, donde estamos controlando por primera vez, a través de herramientas tecnológicas, los flujos de visitantes para controlar que no haya mucha gente de forma masiva, especialmente para tener cuidado con el tema de la pandemia. Pero además estamos introduciendo el concepto blockchain, es decir, que todos estos resultados se están certificando a través de esta tecnología. No voy a ser muy explícito, pero seguramente ustedes van a entender. Uno de los responsables del edificio con más visitas de España me decía que le daba miedo que los datos de su edificio estuvieran circulando por la nube, ¿no? Porque eran muy celosos de esto, ¿no? Bueno, pues la tecnología blockchain nos viene a decir que es más seguro tener los datos bajo estos criterios que en el propio disco duro de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, la inclusión de estas nuevas tecnologías en la gestión de estos edificios, pues me parece que no hay que ponerla en duda. La única duda es cuando empezamos a desarrollarla. Bien, para acabar diré que estos algoritmos que hemos desarrollado pues son enormes, ¿no? Pero hay uno que me interesa contarles, ¿no? Cada 30 años un edificio que está restaurado, pues a los 30 años podemos estar de acuerdo todos los que estamos asistiendo a estas conferencias que en 30 años el edificio casi vuelve a estar de la misma manera que cuando lo restauramos, ¿no? Y esto es un proceso que se viene repitiendo. Restauramos un edificio y no ponemos en marcha planes de conservación. Y este concepto, el propio instituto lleva años trabajando en ello y la verdad es que hay avances muy relativos respecto a esto, ¿no? Decir que si ponemos en marcha planes de conservación preventiva apoyándonos en tecnologías, pues llegaremos a conseguir que la línea de conservación de los edificios sea esta y no esta. Y de tal manera que si nosotros calculáramos todos estos recursos, veríamos que si llevamos este modelo de gestión, de aplanar la curva, este concepto era tan de moda, aplanar curvas, pues veremos que no solamente tendremos los edificios o los bienes culturales muchísimo mejor conservados, sino que ahorraremos entre 1,4 y 1,5 euros por cada 5 euros que nos gastamos en este modelo de restaurar y olvidarnos, pues esto nos cuesta 5 euros, esto nos cuesta uno solo. Bien, por lo tanto diremos que el territorio, sostenido por estos famosos 3 pilares, pues somos capaces de hacer todas estas fases de inventario bien, los temas de planificación, intervención, restauración, lo hacemos bastante bien. Lo que hacemos bastante peor es la gestión de todos esos procesos y es donde quería apuntar hoy. Bueno, pues porque no acertamos a decir el por qué. Empezamos siempre con el qué, pues los centros históricos, los parques públicos, los yacimientos, pero no decimos el por qué. Nosotros decimos, eres el protagonista de tu territorio. Aquí uno puede poner la Unión Europea, España, Andalucía o tu pueblo, ¿no? Pero realmente todos somos protagonistas de esto. No tenemos que esperar que sea la administración la que desarrolle estos programas. ¿Cómo? Pues contribuyendo a su sostenibilidad, que esto es lo que nos tiene que importar, ¿no? Y por último, sí, el qué. ¿Sobre qué intervenimos? Pues sobre centros históricos, sobre espacios públicos, yacimientos arqueológicos, jardines y todos los temas de patrimonio inmaterial también, ¿no? Por tanto, eres tú, ¿no? Y por lo tanto, en Santa María la Real decimos que tú eres el que reconstruye el futuro. Es decir, que todos estos programas los ponemos con este criterio, ¿no? Patrimonio inteligente. Yo sé que hablar de patrimonio inteligente tiene sus dudas ese concepto porque la inteligencia está en las personas, etcétera, etcétera. Sí, pero creo que nos ayuda mucho este concepto, patrimonio inteligente. Pasamos a ciudad o a estos espacios urbanos o rurales, pero a estos conjuntos históricos inteligentes. De aquí pasamos a los sistemas territoriales, es decir, no solamente elementos o ciudades, sino también territorios que sean inteligentes para generar un sistema de gobernanza que debe ser inteligente con el uso de estas tecnologías. Y aquí me detengo. Muchísimas gracias por su atención y quedo a su disposición para resolver si hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna reflexión en la mesa. Muchísimas gracias.